Somos Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, FINEC. Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión de nuestro programa, La Voz El Salvador. Conoce nuestra organización. A continuación, te invitamos a escuchar La Visión FINEC. En 1951, el hijo de un inmigrante armenio radicado en Estados Unidos, llamado Demos Shakarian, se dio cuenta que a las iglesias asistían con más frecuencia mujeres, niños, ancianos y no los hombres productivos, cabeza de hogar. Preocupado por esta situación, decidió crear una organización con eventos donde hombres contaran sus experiencias espirituales, milagros y su transformación a otros hombres, en un ambiente laico, no religioso, un ambiente como en el que los hombres de negocios hacen sus reuniones habitualmente, y le llamó Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Una noche, Demos Shakarian tuvo una visión en la que contempló multitudes de todo el mundo con sus rostros apagados, muertos en vida. Estos luego eran transformados en hombres felices y llenos de vida, levantando sus manos al cielo. Desde aquella noche, la fraternidad creció y se organizó en capítulos que fueron multiplicándose por todo Estados Unidos y el mundo. Nuestra organización está compuesta por hombres productivos sin ninguna investidura o jerarquía religiosa. No está empeñada en unir las diferentes denominaciones cristianas existentes, ni pretende ser una de ellas. Sin embargo, trasciende todas las barreras que nos dividen. Nos reunimos en lugares neutrales como restaurantes, hoteles y cafeterías, para compartir nuestras experiencias personales con Dios y las cosas buenas que hace en nuestras vidas. Somos la gente más feliz de la tierra. Buenas tardes amigos. Mi nombre es Frisley Alejandro Fuentes. Pertenezco al capítulo ejecutivo de las Américas de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo en Guatemala. Soy ingeniero en ciencias y sistemas de profesión y administrador de empresas. Les quiero contar, a compartir con ustedes en este evento virtual mi testimonio de cambio de vida. Le quiero, empecemos hablando de resumiendo mi vida, de quién era, mi vida pasada, y les quiero decir en 3 puntos que nací de 2 padres extraordinarios. Mi madre, una mujer increíblemente buena, trabajadora, muy echada para adelante, muy tenaz. Y mi padre, un hombre que tuvo orígenes muy sencillos, llegó a ser abogado. Su profesión de corazón era medicina, pero no se podía estudiar de tiempo completo en esa época. Él, siendo profesor de una escuela llamada San Juan Bosco en Quetzaltenango, pues decidió estudiar de noche derecho. Llegó a ser un excelente abogado. De verdad, no le he llegado ni siquiera a los talones de los pies a mi papá y tampoco a mi mamá. Pero ellos, siendo 2 grandes personas, a lo mejor no pusieron en manos de Dios su hogar. De hecho, no lo pusieron, solo se casaron por lo civil y solo duró 4 años. El matrimonio de mis padres. Tengo una hermana que es 2 años menor y a la edad de 4 años es muy difícil explicarle al corazón de un niño por qué su papá ya no llega, por qué su papá los abandonó, por qué su papá y su mamá ya no viven juntos. A partir de ahí, tuve un doblez de vida que no lo notaba, no creía que lo tuviera, me consideraba, me veía al espejo y me veía como un hombre normal, un joven normal. Pero sí conforme fui creciendo, me di cuenta que sí tenía algunos defectos y defectos muy pronunciados, defectos grandes. Yo no podía ser feliz con la relación con alguna persona, con una novia específicamente. Siempre paraba fallando, siempre paraba haciendo las cosas mal. Cuando
tomé la decisión de qué estudiar en la universidad, pues no le pregunté a mi papá, tampoco le pregunté a mi mamá. Tenía un problema grande de falta de sujeción, de falta de respeto a mi autoridad, que en este caso era mi papá o mi mamá, ¿verdad? Por rebeldía a mi mamá, que era la mujer de la disciplina con la que yo crecí, y también por el resentimiento de mi papá. Yo no podía aceptar ningún consejo, ninguna opinión de nadie que fuera mi autoridad. Fui una persona verdaderamente, pues, si lo puedo decir así, es una persona muy sujeta a nada, no respetaba a nada ni a nadie, ¿verdad? Menos a mí mismo. Eh, Fui muy intenso para las cosas que hacía, lo sigo siendo. Eh, el deporte fue algo que me ayudó muchísimo en la vida. Desde joven, cuando tenía oportunidad de estar con mi papá siempre me inculcó la natación, después me inculcó el karate y ese fue el deporte que practiqué toda la vida. Eh, Tuve un maestro excelente cuando empecé la universidad. Me trasladé para la ciudad de Guatemala a estudiar de Quetzaltenango, mi ciudad natal, para la ciudad capital de Guatemala. Y en el camino, con algunos amigos que veníamos también del interior, viví en una residencia universitaria que se llama Ciudad Vieja, aquí en la capital de Guatemala. Y éramos 150 jóvenes viviendo en una universidad, viviendo bajo un mismo techo, de todas las carreras, de todas las profesiones, de todas las universidades, de muchas nacionalidades, salvadoreños, eh, hondureños, costarricenses, de muchos países. Miren, fue una vida muy linda, pero una vida de mucho desorden. Fui muy responsable en mis estudios, pero muy responsable en mis cosas personales, justamente como mi papá lo fue, como mi papá lo era. Miren, yo no quería repetir ese patrón, pero automáticamente lo hice. Yo viví con mi papá solamente 4 años, pero él influyó en mi vida de una manera muy grande, para bien y para no tan bien. Le quiero decir que ahora sí puedo recordar con mucho cariño, con mucho amor a mi papá, lo amo profundamente, pero le quiero decir que no, eso no fue fácil. Yo no sabía que yo odiaba a mi papá. Yo no sabía que tenía un gran resentimiento en mi corazón, solo simplemente no me gustaba estar tan cerca de él. Y cuando disfrutaba estar con él, pero cuando se iba me dejaba un profundo vacío y una profunda tristeza. Cuando él me iba a visitar a esa residencia universitaria me quedaba muy contento de que mi papá se tomara el tiempo de irme a visitar, pero de ahí me quedaba muy triste, tal vez añorando aquellos tiempos, aquellos tantos años que no pudimos vivir juntos. Mi hermana se graduó de la universidad también y se va a Alemania a estudiar, a sacar una maestría y se radica en Holanda, tiene toda su vida de vivir allá. Y, y le quiero decir que yo me creí una persona normal, me creí una persona inteligente, un profesional de éxito, porque gracias a Dios lo era, pero no tenía tanta conciencia de los pequeños defectitos que yo veía en mi carácter y mi personalidad, en mi patrón de conducta. No tenía control con el alcohol, ni con las relaciones que pudiera establecer con una persona, con una novia, con una amiga. Siempre era no iban bien, no marchaban bien las cosas. Viví en Estados Unidos un año, me gané una beca siendo catedrático de la Universidad de San Carlos. Y miren, allá el desenfreno fue mayor. O sea, fui responsable, pero muy responsable en mis cosas personales. Era responsable en las cosas del trabajo, en la academia, pero muy responsable ya en las cosas íntimas, propias. Y le vuelvo a repetir, el patrón de no respetar a ninguna autoridad, de no tener ningún patrón, hizo tanto daño en mi vida que me desenfocó. Cuando uno no tiene respeto a un jefe, a un padre de familia o a un cónyuge, uno se manda solo y no tiene un derrotero, no tiene un norte de vida. Ojo con eso, hombres de negocios. Eso a mí en mi edad adulta me hizo una persona desenfocada, me hizo una persona de doble ánimo y llegué al punto, es una palabra dura a decir, pero llegué al punto de caer en la mediocridad en todos los aspectos de mi vida, en el engaño, en la mentira y todo lo que eso conlleva. Miren, a los 28 años mi vida no tenía ningún sentido, como dice la visión de los hombres de negocios, por eso me encanta tanto este movimiento, que no conocí sino hasta una edad de 40 años.
Era un hombre muerto espiritualmente. Era un hombre que no tenía una visión de vida como consultor de negocios, como consultor de empresas, como asesor. Yo podía escribir procedimientos, normas, políticas, procesos, sistemas de software, visiones y misiones para empresas grandes, pero nunca me atreví a escribir mi propia visión de vida, porque sabía que no tenía ningún norte, ningún patrón, ningún faro, ningún destino al que yo quisiera seguir. Cuando regreso de Estados Unidos a los 28 años, decido regresar a vivir un tiempo a la casa de mi mamá para ayudarla y fue un desastre. Mi madre siempre amorosa, mi madre siempre buena, pero yo un hombre indisciplinado, un hombre vicioso y un hombre verdaderamente egoísta y dedicado a la parranda, al vicio y a lo que los jóvenes pensamos de que son cosas buenas, pero que el final es un final de devastación y al final es un final de muerte. A los 28 años yo no tenía ningún propósito para mi vida, ninguna meta más que hacer dinero y llegar a ser millonario, como todos nos lo proponemos algún día. Pero miren, a los 28 años yo estaba ya cansado de una vida de desorden. Me recuerdo yo una tarde que llovió muchísimo en la ciudad de Quetzaltenango y decepcionado con una cruda goma o resaca moral de muchas semanas de estar consumiendo alcohol y estar haciendo desenfrenos y desmanes dentro de una iglesia. Eran más o menos las 4 de la tarde. Yo a las iglesias prácticamente ni iba, pero esa vez sentí una gran necesidad y me recordé en mi tiempo de niño cuando estaba en un colegio y me inculcaban las cosas de Dios. Entré a la iglesia precisamente que quedaba a una cuadra de mi casa. Solo había una viejita en la última banca rezando y orando y yo en la otra banca. Miren, me dio vergüenza primero, pero después me quité la vergüenza y una cosa le pedí a Dios. Yo, un hombre que de verdad no merecía que Dios me escuchara, y menos yo escuchar a Dios, menos yo preguntarle o pedirle algún favor a Dios, yo me sentía tan malo, tan sucio, y de verdad que sí sabía de Dios, tenía conocimiento de Él, pero no tenía una relación personal con Él. Solo lo veía que Dios era un Dios de iglesia, era un Dios que estaba ahí y que yo podía acudir a Él cuando tuviera alguna necesidad. Y esa tarde lo hice. A mis 28 años entré a la iglesia, pero de verdad, a pedirle un solo favor. Yo quería, anhelaba, lo que más anhelaba mi corazón no era dinero. Bueno, también, pero más que dinero, más que tener fama. Lo que más anhelaba mi corazón era tener un hogar. Lo que yo había perdido de niño, lo que el diablo destruyó con mis padres, yo lo anhelaba, porque ese jardín, ese lugar precioso donde yo viví con mis dos papás, solamente 4 años duró. Y yo anhelaba eso en mi corazón. Pero miren, fue un momento de lucidez que tuve en 28 años y le dije, Dios Padre, por favor, yo quiero tener un hogar. Yo anhelo, yo deseo como niño y como hombre tener un hogar y deseo tener hijos y que mis hijos tengan un hogar, porque era lo que yo más extrañé en la vida. Y le dije, Señor, pero yo estoy seguro que si yo tomo la decisión con quién casarme, me voy a equivocar y voy a seguirle haciendo daño a otra y a otra y a otra mujer, como había sido mi patrón de vida de desenfreno. Yo le dije, Señor, yo deseo que tú la escojas, que tú escojas a la mujer que tienes para mi esposa y para la madre de mis hijos. Amén. Sobre eso le dije y me salí corriendo de la iglesia. Miren, de verdad, Dios es un Dios bueno. Dios no cambia, Dios no se muda y Dios ama a los pecadores. Y miren, esa semana él mismo me respondió, ese mismo día él me respondió. Yo estaba haciendo un programa de informática en una de las universidades de Shela y ahí veo por segunda vez a una joven muy linda que cuando se baja de su vehículo me encantó la forma de sus blue jeans, cómo se vieron en forma de un gran corazón y de verdad me atreví a hablarle, ya tenía referencias de ella a través de un amigo y empezó una amistad que duró muy poco tiempo,
y que se convirtió en un noviazgo. Y a los 3 meses hubo 2 pedidas de boda en la casa de mis suegros, en la casa de don Alfonso y doña Chagüita, también en un lugar muy lindo que se llama Salcajá, cerca de Shela. Hubo una pedida con la familia de mi mamá, que me acompañó, y otra pedida con la familia de mi papá, que me acompañó. Miren, mi vida siempre fue dividida, siempre fue dual, siempre fue de doble, de doble carril, de doble óptica. A los 3 meses fueron esas pedidas y a los 7 meses me estaba casando con Claudia, mi esposa. Miren, éramos dos jóvenes ilusionados, yo me casé enamorado, ella también, por supuesto. Dios nos regaló un hijo muy rápidamente. Mi primer hijo se llama Juan Pablo, pero no disfrutó Claudia conmigo. Menos de un año ya era mamá. Pero lo peor no eran los trabajos de la casa, no era atender al hijo, no era atender al esposo. Ella jovencita, muy jovencita, más o menos de 20 años y yo de 28, 29 años. Lo peor fue que ella tuvo que vivir, tuvo que padecer vivir con un hombre violento, un hombre patán, un hombre abusivo, un hombre soberbio, un hombre que no respetaba a ninguna autoridad ni a Dios, menos a ella. Miren, solo porque ella venía de un hogar integrado, solo porque ella había recibido un buen trato con su padre y con su mamá, ella soportó esto, pero lo más importante era porque sus papás le habían enseñado a un Dios vivo, a un Dios de poder. Ella con esa fidelidad que tenía a Dios, y no cabe duda que la oración que yo hice aquel día en aquella iglesia en Quetzaltenango, Dios le escuchó, porque ella fue la mujer que Dios me mandó. Miren, fueron 13 años complicados, difíciles, que no quiero ni siquiera recordarlos, pero lo recuerdo porque nuestro punto de partida es precisamente nuestro pasado de error, nuestro pasado de, de alejados, de estar alejados de la casa de nuestro Padre del Cielo. Miren, fue una vida complicada, al punto de que por mis errores yo tuve que dejar mi casa. Y el mismo patrón que yo recibí de mi padre, a quien amo profundamente, a quien ya perdoné estando en esta fraternidad, miren, yo lo repetí pero con creces. Abandoné a mi esposa, abandoné a mis hijos y me tuve que ir de la casa por un error grande que cometí. Una noche de error, de ofensas y de agresiones. Era imposible que yo regresara otra vez a hacer mi casa. Yo ya no podía restablecer la relación con mi esposa ni siquiera para hablar. Era más fácil que cada quien siguiera su camino. Yo ya no estaba en la casa igual, pero me dolía mi corazón porque solo podía ver a mis hijos los fines de semana. Yo veía el corazón de ellos, veía la ilusión con la que yo podía acercarme en ese momento, y eran 3 niños, Juan Pablo, Alejandra y Alfonso. Y miren, ellos se daban cuenta de la situación que estaba pasando. Ellos se daban cuenta de que no estábamos viviendo ya más juntos, de que ya no podíamos arreglar la cosa. Pero miren, el corazón de los niños, yo lo único que les decía era que me ayudaran a orar para que mamá me perdonara, para que Claudita pudiera de verdad perdonar las ofensas y que Dios actuara en nuestro hogar. Y que si no iba a ser ese caso, que yo lo iba a aceptar y que los iba a amar también entrañablemente. Pero miren, en ese momento de alejamiento fue en el año 2005, en ese tiempo donde yo estuve literalmente solo, ni siquiera viviendo en mi casa. Ese mismo año yo empecé a ir a mi capítulo ejecutivo Las Américas, que tanto quiero, que tanto agradezco a esos hombres que estaban en esa junta directiva, porque no me dejaron solo. Ellos sabían que yo había cometido un gran error, pero ni siquiera me juzgaron, ni siquiera me dijeron, ni siquiera, ni, ni siquiera me aconsejaron, solamente me llamaban y decían que me estaban esperando, que me necesitaban, porque como 3 semanas también me alejé del capítulo. No quería saber nada de nadie. Pero miren, esos hombres no dejaron.
que yo claudicara, que yo de verdad me dejara derrotar por la consecuencia de mis malas decisiones y de mis errores. Dios me había puesto en las manos una gran empresa que se llama familia y yo con esas mismas manos las había destruido y las había destrozado. Pero miren, a cada evento que iba de los hombres de negocios en mi capítulo todas las semanas, los días jueves por la mañana, yo escuchaba testimonios que sembraban en mi propio corazón esperanza por poder rehacer mi hogar. Miren, de verdad que llegamos al lugar correcto y a veces por las razones incorrectas, porque yo era un hombre egoísta y en mi egoísmo le pedí a Dios que rehiciera mi hogar. Pero Dios, antes de rehacer mi hogar, rehizo mi corazón. Asistí ese año al seminario avanzado para entrenamiento para líderes, que nosotros le decimos SAEL por sus siglas. Y ahí recibí la promesa de mi padre. Por primera vez mi padre me cumplió. Por primera vez mi padre honró su palabra y me dio su promesa. Lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, que dice que Él nos dará la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Yo en ese seminario de avanzado entrenamiento para líderes recibí el Espíritu Santo en mi corazón. Había ido a muchos retiros espirituales de mi iglesia y de varias otras congregaciones, y 2, 3 meses eran los que yo trataba de cambiar por mis propias fuerzas, pero regresaba a hacer igual o peores cosas después de esos retiros. Pero en ese seminario de avanzado de entrenamiento para líderes, donde no llegaron sacerdotes, donde no llegaron pastores, sino hombres rudos, hombres comunes y corrientes, pero hombres especiales porque todos tenían el amor de Jesús y estaban llenos del Espíritu Santo. Esos hombres oraron por mí. En esa noche de la promesa del Padre, ese día sábado, todos los hombres recibieron sus bendiciones, sus regalos. Unos lloraban, otros reían, otros eran liberados, y yo no recibí nada esa noche. No fue por el amor de un hombre que insistió. Todos se habían ido, se habían reincorporado y solo yo me quedé en el salón con las manos medio levantadas, a medias, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia. Y hubo un hombre, que yo lo bendigo donde quiera que esté, Francisco Balcone, con la autoridad que Dios le había dado, y otros servidores más oraron por mí. Yo solo lo vi con mis ojos, cómo gesticulé y abrí la boca tan grande y salió una nube negra de mi boca. Eran todos los pecados, todas las consecuencias de mis errores, todas las cosas malas que yo había hecho, las ofensas que yo había recibido, también ahí estaban. Las ofensas que yo había dado en mi casa, también ahí estaban. Las borracheras, los engaños, todo salió como una nube negra, como una bolsa negra que salió de mi boca. Y miren, me quedé sin aliento, me quedé sin aire, cuando en eso solo levanto las manos y veo una luz y recibo la promesa de mi Padre del cielo, que es el Espíritu Santo de Dios. Miren, de verdad, esto yo no sabía cómo funcionaba, pero fueron hombres comunes y corrientes los que me bautizaron a mí con la promesa del Padre, los que intercedieron por mí, y gracias a esos hombres amorosos, yo recibí al Espíritu Santo en ese año 2005. 15 años han pasado de esa gran bendición que yo recibí. Me reconcilié con mi Papá del cielo. Me costó mucho reconciliarme conmigo mismo y con mis padres de la tierra, pero yo te digo algo, fue posible, porque seguí insistiendo. Y este hombre que no perseveraba en nada, empezó a perseverar en su capítulo. Empecé a ir a los adiestramientos, a las capacitaciones, a los LEAS, a la escuela de servicio y liderazgo, a las convenciones nacionales. Y hace 4 años el Señor me regaló ir a la Convención Mundial de Costa Rica por primera vez, y el año pasado a la Convención Mundial de Guatemala de los hombres de negocios. No se imaginan qué regalos tan lindos los que hemos recibido, porque ahora ya el Espíritu Santo ya no solo es una experiencia que tuve en aquel SAEL, sino el Espíritu Santo es una persona que me acompaña siempre. Le quiero decir que
Ese mismo año, el Señor permitió en el corazón de mi esposa que hubiera perdón. Y yo regresé a mi casa, pero no fui el mismo que me fui, violento, soberbio, no. Ya regresé lleno del Espíritu Santo. Y aun cuando soy un hombre con muchos defectos, aun cuando soy un esposo que no le he dado la talla a mi esposa, y lejos estoy de dársela, pero le quiero decir algo, tampoco soy un buen padre, porque tengo muchos defectos, pero le quiero decir algo. El Espíritu Santo en mí, Jesús en mí, sí puede amar a mi esposa Claudia. Jesús en mí, sí puede tratar de ser un buen padre con sus hijos. El Espíritu Santo en mí sí puede ser un buen socio de negocios, sí puede ser un buen proveedor o puede ser un buen cliente. Y lo más importante, puede ser un hombre de negocios, un buen hombre de negocios del Evangelio completo. Te quiero decir que son 15 años que han sido difíciles, difíciles, difíciles. Tuve una quiebra económica grande. Pero te quiero decir algo. Mi primer proyecto inmobiliario, literalmente, fracasado, estancado y prácticamente muriendo. Pero Dios de a poquito lo ha ido resucitando vez tras vez. Y ahora ya no solo vendemos terrenos, ya no solo vendemos propiedades. El Señor permite que en medio de esta crisis, en medio de esta calamidad, en febrero de este año, el Día del Cariño que nosotros celebramos aquí en Guatemala, las primeras 2 casas ya terminadas, les pudimos entregar la llave en la mano, una llave de una casa a mi esposa y otra llave de la otra casa a la esposa de mi socio, porque Dios nos ha llamado a honrar a sus hijas y a honrar a nuestras esposas, porque eso es como un pequeño bálsamo a las heridas que nosotros hemos cometido en esos corazones, que son vasos frágiles. Le quiero decir algo, este tiempo de pandemia, este tiempo de confinamiento, este tiempo no ha sido un tiempo de encierro en mi casa, ha sido un tiempo de resguardo y de restitución. Me había hecho el loco muchas veces de muchas cosas en mi casa. Tratando la manera de llevar la fiesta en paz, yo me alejaba del corazón de mi esposa, me alejaba del corazón de mis hijos. Y le quiero decir que llevamos 100, 120 días, ya no sé cuántos días llevamos, pero le quiero decir que el Señor ha restituido mi casa. Y también he regresado a servir a mi iglesia, pero como Dios manda y como Dios quiere y como me ha dicho la visión de los hombres de negocios, que no me cambie de iglesia, sino que regrese a mi iglesia como un servidor y también a hablar del Espíritu Santo y a activar en esos hombres y en esas mujeres de nuestras comunidades, de nuestras iglesias, esa chispa que encendió el Espíritu Santo en el corazón de Demos y que Demos encendió en la fraternidad y que puso en llamas a cada nación del mundo. Así es que, amigos, de verdad me siento muy honrado, muy feliz, muy agradecido con Dios de haberme rescatado en este movimiento que se llama Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Gran nombre, pero gran tamaño de bendición. Le quiero decir que ahora, en estos días también de confinamiento, ya estoy recibiendo mi segundo curso de teología, de predicación. Le quiero contar que ahorita, precisamente hoy, me tocó dar una prédica a un grupo de mujeres, a un grupo de señoras, y me tocó pedirles perdón de parte de todos los hombres que le hemos hecho daño al corazón de nuestras mujeres, al corazón de nuestra madrecita, al corazón de nuestra esposa o al corazón de nuestras hijas. Entonces le quiero decir, cuando el hombre me invitó por primera vez, Jorge Quiñones y don Inocente Galindo me invitaron por primera vez al capítulo ejecutivo de las Américas, me dijeron que iba a ser ahí el mejor negocio de mi vida. De verdad, yo pensando en hacer un negocio inmobiliario de bienes raíces con una persona que iba a estar en ese capítulo, pude hacer el mejor negocio de mi vida, que fue aceptar a Jesucristo como mi Salvador y 15 años después, como el Señor de mi vida, como la primera prioridad de mi vida, como mi Rey, como mi Señor. Así como me costó tanto tiempo, así como viví
tanto tiempo alejado de la casa de mi padre. Hoy tengo 15 años de estar en un proceso duro, en un proceso de prueba, pero dice la palabra bendita que Dios ama a sus hijos como un padre, y qué padre que ama a su hijo no lo corrige. He pasado por un proceso de corrección, por un proceso de purificación, y no es que lo haya ganado todo ya, pero le quiero decir algo. Ya no soy el hombre de antes, ya no soy el mismo de antes. El Señor me convirtió, el Señor me transformó. Y le quiero decir algo para finalizar. Nuestra casa, nuestro hogar, por supuesto, como todo hogar, seguimos teniendo problemas, retos, desafíos, pruebas, enfermedades. Nuestro hijo mayor, Juan Pablo, fue afectado por el virus. Y le quiero decir algo. Yo todavía cometí un gran error, una gran imprudencia y me expuse. Prácticamente tuve contacto con él, estando él contagiado juntamente con la novia. Y por una desobediencia que le cometí a mi esposa, pues les fui a dejar la comida, pero no solo se las dejé en la puerta del apartamento, sino toqué el timbre y hablé con ellos. Fue una imprudencia. Mi esposa se molestó mucho, por supuesto, y con toda la razón del caso. Y le quiero decir algo. Yo doblé rodillas y le pedí perdón a Dios. Y ese mismo día, antes de que cayera la noche, mi esposa me aconsejó que le pidiera perdón también a nuestros 2 hijos de casa porque yo los expuse a infectarme a mí y a infectarlos a ellos también, que tanto se han guardado en la casa. Siendo jóvenes han sido más disciplinados que yo. Y miren, le quiero decir algo. Yo estuve 14 días en espera, estuve 14 días en observación. Al día 10 vino un ataque una madrugada. Yo sentí absolutamente todos los efectos del virus. Todos. Sentí la fiebre, sentí el dolor de garganta, sentí todo, sentí la tos, sentí todo. ¿Y saben qué hice después de ir a buscar mi mascarilla? Doblar rodillas. ¿Y saben qué me responde el Señor? Por eso es tan importante con qué nos alimentamos, con qué tipo de alimento comemos. Y es tan importante que nuestros bellos libros que tenemos en la fraternidad, que son libros revelados por el Espíritu Santo y que nuestro fundador tuvo la disciplina y el amor de escribirlos, nos llevan al libro de libros, que es la palabra de Dios. Porque en esa madrugada de angustia, de yo haber podido ser infectado y llevar el virus a mi propia casa, a mi propia esposa y a mis 2 hijos, a mis otros 2 hijos, miren, orando y clamando al Señor y pidiéndole perdón por esta imprudencia, Él me dijo, te he dado toda mi autoridad para aplastar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os hará daño. Miren, yo abracé la palabra de Dios como mi verdad y quiero decirle que se fue el mal como vino, que bendito sea Dios, pasó el día 14 y yo no tuve ningún otro efecto más. Y le quiero decir que estamos libres y estamos sanos de esta gran pandemia. Mi hijo Juan Pablo, siguiendo un protocolo riguroso que le puso mi esposa y que llevó también juntamente con la novia, gracias a Dios superaron la prueba. Mi esposa agarró un protocolo de una doctora, una gran doctora de El Salvador, de la doctora Barrientos, y lo siguió al pie de la letra, como aquella mujer, como son las mujeres de disciplinadas y de meticulosas. Y miren, bendito sea Dios, mi hijo superó la prueba. Y le quiero decir algo para terminar. Mis hijos están dando muchos frutos. Y sabemos que la mejor herencia que le podemos dejar con mi esposa es el ejemplo de amor, esa historia de amor que se volvió a reescribir en nuestras vidas. Pero esa relación, esa gran historia de amor que Claudita, mi esposa, está escribiendo día con día con su esposo del cielo, que es Dios. Y esa historia de amor que yo estoy escribiendo día con día, no solamente con mi esposa Claudia, a quien tanto amo, sino también esa historia de amor con mi amado, con mi Padre, con mi Salvador. Ahora le quiero decir que ya no me mando solo. Ya no soy aquel hombre soberbio, aquel hombre prepotente, sobrado. Ahora
Mi Dios es mi Señor y su palabra es mi ley y es mi orden. Y ya no están en mi boca nada más. Ahora están tatuadas en mi corazón. Lo que yo deseo hoy para tu vida, amigo, no importa la crisis que estés pasando, no importa los problemas que vayamos a pasar mañana, agarrados de la mano de Dios, es pasar esto, como pasar un río bravo y queriéndolo pasar con nuestras propias fuerzas y nadando. Mejor veamos en qué parte de ese río bravo hay un puente lindo que se llama Espíritu Santo. Y aunque sea un puente de hamacas, aunque sea un puente de bejucos, ese puente no se va a caer porque el Espíritu Santo nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Eso es lo que somos precisamente en la fraternidad. La visión de la fraternidad se hizo vida en mi vida. Y antes que era un hombre muerto, ahora soy un hombre vivo, espiritualmente hablando, porque estoy lleno del Espíritu Santo. Y mi meta, como dice el libro de la dimensión final que escribió Demos Shakarian, es llegar a ser uno con Jesús. Quiero llegar a ser de esos hombres y te animo a ti también a que nos convirtamos en esos hombres de la dimensión final, a esos hombres que nuestra oración sea, Señor, hacer tu voluntad, Padre Santo, y que nos lleves donde haya hombres que estén desahuciados, no solamente por una enfermedad, no solamente por el virus o por la pandemia, sino también desahuciados económicamente, en condición de quiebra, en condición de bancarrota, Padre Santo, e ir con el amor de las buenas nuevas del Evangelio completo a decirte que es más grande nuestro Dios y tiene más poder y su amor es fiel y Él nos puede levantar de la peor calamidad y de la peor crisis, como lo hizo en mi vida, como lo hizo en nuestro hogar. Yo te quiero decir que el Señor levantó a mi esposa como una empresaria. Ella se dedica ahora a embellecer el rostro de las mujeres. Y su eslogan, el eslogan de la empresa de mi esposa, dice: el corazón alegre embellece el rostro, porque ella es una mujer de un corazón alegre, porque ella ahora puede decir juntamente conmigo que somos la familia más feliz de la tierra. Esa visión se hizo vida, no solamente en mi vida, sino en la vida de mi esposa y en la vida de mis hijos. Y le quiero decir algo, el Señor está resucitando los proyectos que yo daba por perdidos, que yo daba por abandonados. El Señor los está haciendo de nuevo. Así es que hoy te invito a que hagas el mejor negocio de tu vida y que repitas conmigo esta oración que es poderosa, es pequeña y es poderosa, pero no te compromete con ninguna iglesia ni te hace cambiarte de religión. No, porque nosotros no somos una iglesia. Sí somos el brazo fuerte de las iglesias, porque nos convertimos en hombres con tanto deseo de servirle a Dios que nos quedamos sirviendo en la fraternidad en nuestro capítulo. Yo personalmente sirvo en una escuela de servicio y liderazgo de acá de Guatemala, pero también tenemos ese gozo, ese amor de servir en nuestras comunidades, en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, para llevar esa chispa que va a poner en llamas este nuevo avivamiento que viene después de esta crisis. Porque más grande es el avivamiento que viene que la crisis que hoy mismo está pasando el mundo. Así es que no importa la crisis personal, no importa la pandemia familiar que tengas, el Espíritu Santo de Dios hoy, con esta oración, va a transformar tu vida, la de tu esposa y la de tu familia, la de cada uno de tus hijos. Así es que quiero que cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración. Y di: Señor Jesús, hoy verdaderamente te pido perdón, Señor, porque te he buscado tal vez con egoísmo, con interés, Padre Santo. Pero hoy me confieso que soy pecador, Padre Santo, pero te pido, Señor, que perdones mis pecados, Padre Santo. Hoy en esa cruz bendita, Señor, clavo todos mis pecados, todos mis errores, ahí los dejo, Padre Santo. Y esa sangre bendita, Padre Santo, que fue el precio que pagaste por mi salvación y por la salvación de cada uno de los hombres y familias y mujeres y jóvenes que están haciendo esta oración hoy, Señor, es el precio, la sangre bendita es el precio de nuestra salvación. Hoy renuncio, Señor, a Satanás y a todas sus mentiras, y hoy me declaro un hijo de Dios fiel y obediente. Hoy declaro que soy un esposo fiel también para mi esposa
y que soy un padre responsable para con mis hijos, Padre Santo. Ayúdame, Señor Jesús, a cumplir esa tarea. Ayúdame, Señor Jesús, a restablecer la empresa más importante que has puesto en mis manos, que es mi familia. Gracias, Señor Jesús. Declaro que toda línea de iniquidad heredada de mis padres y de mis abuelos, Señor, se clava también en esa cruz bendita. Declaro que todas tus enfermedades, que todas tus penas y que todas tus necesidades también tienen lugar en esa cruz bendita. Y declaro que hoy morimos al pecado juntamente con Cristo en esa cruz para resucitar en gloria, en poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Te invito y te motivo a que lleves el Evangelio completo a tu casa, a tu vida, y estando restituida tu primera empresa, tu primer capítulo, que es tu familia, te conviertas en aquellos hombres de la dimensión final que Dios ha preparado y ha buscado para estos tiempos. Que Dios te bendiga y te siga bendiciendo, y que la visión de los hombres de negocios, que es el Espíritu Santo que cambia vidas, se haga vida hoy en tu vida y en la vida de tu familia. Que vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque nuestros hijos están dando gran fruto, no solamente empresarial, sino también lo darán espiritualmente. Que Dios te bendiga, y declaro que tu simiente, declaro que tus hijos son benditos hasta 1000 generaciones, juntamente con los míos. Que Dios te bendiga y que sigas reuniéndote en tu capítulo semana a semana. Por favor, no dejes el capítulo de tu fraternidad internacional de hombres de negocios del Evangelio completo, y también ve con hambre y con sed de la palabra de Dios a tu comunidad, a tu iglesia. Porque nosotros llevaremos, los hombres de negocios, llevaremos esa chispa que enciende los corazones, la chispa del Espíritu Santo, que va a hacer que todas las naciones del mundo sean ganadas para Jesucristo. Gracias, y que Dios te bendiga, sin ser iglesia, pero ser hombres de negocios, que tenemos un compromiso, que nosotros promovemos nuestras empresas y nuestros negocios con corazón y con pasión, pero el nombre más importante, la persona que nosotros presentamos y representamos antes de cualquier negocio, es el nombre de Jesucristo, sin ninguna bandera religiosa, sino simplemente mostrándolo como una persona, como la persona que es del mismo Dios. Y que el Espíritu Santo cambie tu vida de ahora y para siempre. Nos vemos. Un abrazo fraternal, estimados fraternos, desde Guatemala, y esperamos vernos próximamente, pero mientras tanto, nuestras oraciones para que Jesucristo sea el Señor de Guatemala, el Señor de El Salvador, el Señor de Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y de todo el mundo. Los puentes aéreos que vamos a atender los países latinos hacia Estados Unidos es a través precisamente de estos mensajes. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Gracias por sintonizarnos. Los esperamos en la próxima transmisión.